a todos. El otro día estuve en la Plaza Mayor y pensé que sería interesante comentar algunas cuestiones históricas acerca de este lugar tan importante dentro del Madrid de los Austrias y que tanta vida tiene en Madrid a día de hoy. En este vídeo responderé a preguntas como por ejemplo ¿qué había aquí antiguamente? O ¿desde cuándo tenemos la Plaza Mayor tal y como la vemos actualmente? ¿Qué fiestas se celebraban aquí? ¿Quién es el rey que aparece a caballo en el medio de la plaza? ¿O qué podemos hacer en la Plaza Mayor si venimos de visita? ¿Qué había aquí antiguamente? Aunque hoy nos parezca extraño, aquí había una laguna, era la laguna de Luján, y se extendía más allá del foso, donde hoy tenemos la cava de San Miguel, la cava alta, la cava baja. Se sabe que la laguna se seca y a la altura del siglo XIII más o menos ya había aquí una plaza. Era la plaza del Arrabal, llamada así porque estaba a las afueras, en los arrabales de Madrid, a extramuros, zonas donde había centros de comercio o campos de cultivo. Estaban fuera de la muralla cristiana, lo que pasa es que la muralla no contenía la población y esta plaza se fue haciendo importante porque era un lugar donde los mercaderes podían comerciar sin tener que pagar esos impuestos que sí que había que pagar dentro de Madrid, ¿no? Dentro de lo que conformaba esa muralla. La plaza del Arrabal no tenía nada que ver con lo que vemos ahora. Los comercios estaban bajo los soportales de algunas casas de madera. Era una plaza abierta, irregular y, por supuesto, sin empedrar. ¿Desde cuándo tenemos la plaza tal y como la vemos hoy en día? Bueno, pues se sabe que esta plaza ya era importante a la altura del 1485, cuando los pregones se extienden a esta plaza. Y además, ya Enrique IV había decretado que todos los meses iba a haber en Madrid una feria, y que esta feria se iba a hacer en la plaza del Arrabal. Pero va a tener más importancia en 1561, cuando Felipe II instala la capital en Madrid. Mucha gente va a querer venirse a vivir a la capital y esta plaza pues va creciendo como un centro de comercio, un centro de mercado. La primera reforma va a ser con este rey, con Felipe II, y a cargo del arquitecto Juan de Herrera se harían reformas. De hecho, se va a salvar ese desnivel que todavía a día de hoy vemos en la Plaza Mayor. Se va a salvar con ese arco de cuchilleros, donde hoy tenemos una pequeña calle, que es la calle de la Escalerilla de Piedra. Vemos cómo en la cava de San Miguel hay una especie de muro contrafuerte que sujetaría toda la estructura de la Plaza Mayor. Pero va a ser Felipe III el rey que va a ordenar la remodelación total de la plaza, vista su importancia. Él ordena cuadrar y embellecer la plaza y ordena un proyecto al arquitecto Francisco de Mora. Sin embargo, este arquitecto muere y va a ser su sobrino, Juan Gómez de Mora, el que va a dar los planos finales de todo este proyecto. Los entregaría en 1617, cuando se empieza a construir la plaza. Y sería un hito arquitectónico porque la Plaza Mayor, prácticamente tal y como la vemos en la actualidad, desde luego las mismas medidas, todo eso se construye en solo 2 años. En 1619 estaría terminada la Plaza Mayor. Es cierto que ha habido cambios debido a los incendios que ha sufrido la Plaza Mayor. Uno de los últimos incendios fue en 1790, año en el que comienzan unas obras de remodelación a cargo de Juan de Villanueva, tomando como base la Casa de la Panadería. Este edificio es la Casa de la Panadería. Es uno de los dos más antiguos de la Plaza Mayor, la Casa de la Panadería y enfrente la Casa de la Carnicería. Servía como un despacho de pan, pero también un lugar para regular el precio del pan y del trigo. Vemos en el primer piso de esta Casa de la Panadería era el piso destinado a la Casa Real. Desde ese primer piso era donde la corte vislumbraba, veía todos estos festejos que se celebraban aquí en la Plaza Mayor. Enfrente, la Casa de la Carnicería servía como despacho de carne. Y no es casualidad que muy cerca tengamos ese arco de cuchilleros, con la calle Cuchilleros, porque allí estaban los gremios de los cuchilleros, que abastecían de cuchillos y material a los carniceros de la Casa de la Carnicería. Si nos fijamos por toda esta zona tenemos calles de profesiones, botoneras, tintoreros, y es porque en estas calles se asentaban los distintos gremios. La Plaza Mayor pasó de ser un lugar a las afueras de Madrid, en los arrabales, a ser el centro político, religioso, pero sobre todo de ocio y festivo. Pero, ¿qué fiestas se celebraban aquí?
Bueno, la primera fiesta se produjo para inaugurar la Plaza Mayor. Por todo lo alto se hicieron unas fiestas dedicadas a la beatificación de San Isidro. Se inaugura la plaza el 15 de mayo de 1620. Imaginad la alegría de los madrileños al tener este nuevo espacio y además unas fiestas dedicadas a su santo local. Se hizo una gran procesión con carrozas, con muchísimas cruces, con estandartes, donde los restos del santo fueron desfilando por el centro de la ciudad en una urna de plata. Las fiestas, sobre todo en esta época del barroco, eran fundamentales, servían para regular el ejercicio del poder y de alguna manera los madrileños se quedaban tan asombrados ante todo el poder que exhibía la corte que quedaba claro quién mandaba y la imposibilidad de salir de su situación. Entre las fiestas más importantes se encontraban las corridas de toros. Desde el siglo XVII tuvieron muchísima importancia. Eso sí, las corridas eran a caballo, lo que se conoce como el rejoneo. Torear a pie durante mucho tiempo se consideró de chulos y no fue hasta tiempos de Carlos IV cuando se empezó a generalizar el torear a pie. Las últimas corridas de toros se hicieron para celebrar las bodas de la reina Isabel II y su hermana, la infanta Luisa Fernanda. Otras fiestas muy típicas eran los juegos de cañas. Estos juegos estaban reservados a los nobles y a caballo y vestidos con armadura se enfrentaban con sus adversarios tirándoles lanzas o cañas. En la Plaza Mayor se celebraron bodas, proclamaciones reales, actos religiosos, representaciones teatrales y para todos estos actos la Plaza Mayor se transformaba con un gran ornato, con arquitecturas efímeras, es decir, adornos que embellecían la plaza pero después de la fiesta se quitaban y algo muy importante, se ponían muchísimas gradas de madera, lonas para proteger al público del sol y se hacía que en la plaza pudieran entrar hasta 50.000 espectadores. Y algo que me preguntan muchísimo en las visitas, ¿realmente moría gente aquí, en la Plaza Mayor? Al estar tan cerca la antigua cárcel de Corte, donde hoy tenemos el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo cierto es que sí. En aquel entonces, muchos delitos eran castigados con la pena capital y se hacían ejecuciones públicas en la Plaza Mayor, algo que era ejemplarizante para el resto y, efectivamente, tenía público. Algo bastante curioso es que no todo el mundo moría de la misma manera, sino que dependiendo de su clase social se les ajusticiaba de una manera o de otra. Por ejemplo, los nobles morían enfrente de la casa de la panadería y tenían que ser degollados. Enfrente, en la casa de la carnicería, morían los malhechores o ladrones de baja condición y morían ahorcados o con garrote vil. A partir de 1815, todas las ejecuciones fueron en la Plaza de la Cebada y se dejó la Plaza Mayor para otros usos y para otros eventos más festivos. Algo que seguro que hemos oído muchas veces es que a manos de la Inquisición se ejecutó y se quemó a muchísima gente dentro de la Plaza Mayor. Bueno, esto es un poco un mito. Lo que se hacían eran los autos de fe, aquellos actos donde se leían los pecados, los delitos que habían cometido los reos, y también se leían las defensas, pero la ejecución era más normal que se hiciera en otro lugar y sobre todo las quemas en la Plaza Mayor no eran nada frecuentes. Imaginad, con todos esos tablaos y esas gradas de madera, lo peligroso que hubiera sido hacer un fuego en el medio de la Plaza Mayor. Un auto de fe muy famoso lo podemos ver en esta pintura de Francisco Ricci. Es un auto de fe en el año 1680 en la Plaza Mayor, donde vemos cómo lo presencian los propios reyes, Carlos II y su madre, Mariana de Austria. ¿Quién es el rey que podemos ver en el centro de la plaza? Se trata de Felipe III, ya que bajo su reinado decíamos que se acabó este proyecto de la Plaza Mayor. Esta escultura llegó a Madrid en el año 1616. Fue un regalo que le hizo el rey el duque de Toscana, pero no ha estado aquí siempre. Al llegar estuvo un año en el Alcázar, enfrente de lo que es hoy el Palacio Real, y después estuvo más de 200 años en la Casa de Campo, en los jardines del Reservado. Fue en 1846 cuando Mesonero Romanos, que era concejal del Ayuntamiento de Madrid, le pidió a la reina Isabel II que trasladaran la escultura de Felipe III al centro de la plaza. Así que es de esta época, de mediados del siglo XIX, cuando se hicieron el pedestal y todo lo que vemos alrededor de la escultura de Felipe III. Una curiosidad acerca de esta escultura es que también es llamada el cementerio de los gorriones. Y es que esta escultura antiguamente tenía la boca del caballo abierta. Durante muchos años fueron entrando pajaritos que luego no encontraron la salida.
Con el advenimiento de la República en 1931, se lanzó un artefacto explosivo que entró dentro de la boca del caballo y al estallar la escultura por los aires, como vemos en la fotografía, se descubrieron cientos de huesos de pajarillos que tenía dentro la estatua. Cuando la estatua fue restaurada, la boca del caballo se selló para que esto no pudiera volver a ocurrir. ¿Y si venimos un día de visita? ¿Qué podemos hacer en la Plaza Mayor? Tenemos en los alrededores y también en los propios soportales de la plaza varios comercios centenarios. También tenemos comercios dedicados al negocio de la numismática y la filatelia. Y para todos aquellos amantes de las monedas y de los sellos, todos los domingos se instala en los soportales un mercadillo dedicado a todo este tipo de cosas. Tenemos también alrededor multitud de bares donde podemos tomar el clásico bocadillo de calamares. Uno de los más ricos y los más famosos es el bar La Campana. Otra cosa que podemos hacer en la Plaza Mayor es iniciar una ruta turística por el Madrid de los Austrias u otros puntos de Madrid. Si tenéis interés en visitarlo, podéis contactar conmigo en el mail que he puesto abajo en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, donde he intentado dar nada más que unas breves pinceladas acerca de la historia de esta plaza. Pero si pensáis que me he dejado algo o tenéis alguna curiosidad, sin duda podéis dejarme un comentario y charlamos sobre ello.